En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y un cielo azul, vivía un perrito llamado Firiano. Firiano no era un perro cualquiera. Era un cachorro de pelaje marrón claro y ojos grandes y expresivos, siempre brillantes como si guardaran secretos de sueños por cumplir. Desde joven, Firiano había demostrado ser especial, no solo por su energía inagotable, sino por su extraordinaria capacidad para observar y entender el mundo a su alrededor. En el pueblo, la vida seguía un ritmo tranquilo, con vecinos que se conocían y saludaban con sonrisas. En el corazón del lugar, había una pequeña agencia de correos que servía como punto de encuentro para las noticias y las cartas llenas de historias y emociones. Firiano, que vivía con don Emilio, el anciano encargado de la oficina de correos, observaba cómo llegaban los paquetes. Para Firiano, aquello era más que un trabajo rutinario, era como presenciar un desfile de sueños, esperanzas y amor en forma de sobres y cajas. Un día, mientras don Emilio organizaba las cartas, Firiano se acercó y comenzó a olisquear los sobres con curiosidad. Emilio rió y le acarició la cabeza. ¿Te gustaría ayudarme, Firiano? Ser cartero no es fácil, ¿sabes? Requiere responsabilidad y corazón. Firiano movió la cola con entusiasmo, como si entendiera cada palabra. Algo dentro de Firiano despertó, el deseo de hacer algo importante. Con el paso de los días, don Emilio notó que Firiano era más que un simple espectador. Cada vez que alguien llegaba a buscar una carta, Firiano parecía entender quién la esperaba y qué tan importante era para esa persona. Su instinto y sensibilidad ganaron el corazón de todos. Un día, la vida de Firiano cambió para siempre. Don Emilio sufrió un pequeño accidente mientras arreglaba el tejado de su casa y se lastimó la pierna. La agencia de correos quedó cerrada por unos días, lo que llenó de preocupación a los vecinos. Firiano decidió que era su momento de ayudar. Firiano recordó cómo Emilio colocaba las cartas en una bolsa y las ordenaba según las direcciones. Con su hocico, comenzó a empujar la bolsa, arrastrándola hasta la puerta. Luego, se detuvo frente a la bicicleta de don Emilio, una vieja pero resistente compañera de dos ruedas. Firiano la miró como si le pidiera permiso para usarla. Don Emilio, sorprendido por la determinación del pequeño perro, sonrió con ternura. ¿De verdad quieres intentarlo, Firiano? Bueno, si alguien puede hacerlo, eres tú. Con ayuda de los vecinos, Firiano aprendió a equilibrarse. Tenía un pequeño canasto al frente para las cartas y un compartimento en la parte trasera para los paquetes más grandes. Aunque al principio tropezó un par de veces, Firiano no se rindió. Día tras día practicó hasta que se convirtió en un verdadero experto. Cuando finalmente estuvo listo, don Emilio lo ayudó a colocarse su uniforme, un pequeño gorro azul y una chaqueta con un distintivo de cartero. Firiano estaba listo para su primera entrega. La primera carta que entregó fue para doña Clara. Con gran emoción, Firiano pedaleó hasta su casa, llevando el sobre cuidadosamente en el canasto. Cuando doña Clara abrió la puerta y vio al pequeño cartero de cuatro patas, no pudo contener la risa y las lágrimas al mismo tiempo. Firiano, eres increíble, exclamó. Desde ese día, Firiano se convirtió en el héroe del pueblo. Con cada carta que entregaba, llevaba no solo mensajes escritos, sino también una parte de su propio corazón. Pero para Firiano, las cartas eran más que simples sobres. Había algo mágico en ellas. Cada carta llevaba consigo emociones, y Firiano podía sentirlas. Si era una carta de amor, él se movía con más rapidez, como si supiera que alguien estaba esperando con ansias. Si era una carta de despedida, su andar era más lento, casi como si tratara de consolar al destinatario. Firiano también tenía una habilidad especial para encontrar direcciones difíciles. Si había un paquete destinado a una casa en las colinas o una carta que debía llegar a alguien que vivía en las afueras del pueblo, Firiano siempre encontraba la manera de entregarla. No importaba si tenía que atravesar campos o cruzar pequeños riachuelos, para él, cada entrega era una misión especial. Su bicicleta, aunque modesta, era su fiel compañera en estas aventuras. Un día, llegó a la oficina de correos un paquete muy especial. Era un sobre grande y elegante, con un aroma dulce que parecía envolverlo en un aire de misterio.
El remitente estaba borroso, y la dirección era apenas legible. Don Emilio, aún con su pierna en recuperación, se lo mostró a Firiano. No será fácil, pequeño, pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Firiano, con su gorro azul ajustado, tomó el sobre y salió con determinación. Este paquete marcó el inicio de una aventura que Firiano nunca olvidaría, llevándolo más allá de los límites del pueblo y enfrentándolo a desafíos que pondrían a prueba su valentía y lealtad. Con el misterioso paquete bien asegurado en el canasto de su bicicleta, Firiano comenzó su recorrido. Las primeras calles del pueblo eran conocidas, tranquilas, y los vecinos lo saludaban con sonrisas y aplausos. Sin embargo, mientras avanzaba hacia las afueras del pueblo, el paisaje comenzó a cambiar. Los caminos pavimentados se transformaron en senderos de tierra, bordeados de árboles altos y matorrales frondosos. El aire olía a aventura, y el pequeño cartero de 4 patas sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. Este paquete era diferente, y él lo sabía. El sobre, grande y perfumado, llevaba una dirección apenas legible, a la colina del viejo molino. Firiano no recordaba haber escuchado de alguien viviendo allí. La colina del molino era un lugar que los niños del pueblo solían evitar, pues se decía que estaba abandonada y que el molino hacía ruidos extraños cuando el viento soplaba fuerte. Pero Firiano, valiente como siempre, no se dejó intimidar. Su misión era entregar el paquete, y nada lo detendría. El camino hacia la colina era empinado y pedregoso. En varios momentos, Firiano tuvo que bajarse de la bicicleta y empujarla con todas sus fuerzas. Aunque sus patas se cansaban, su espíritu seguía intacto. Un buen cartero nunca abandona una entrega, parecía decirse a sí mismo mientras avanzaba. Después de horas de esfuerzo, finalmente llegó a la cima. El molino, desgastado por el tiempo, se alzaba majestuoso contra el cielo, con sus aspas oxidadas que se movían lentamente con la brisa. Firiano se acercó con cautela, llevando el paquete en su hocico. Tocó la puerta con una pata, pero no hubo respuesta. Insistió una vez más. Finalmente, un suave crujido anunció que alguien estaba abriendo la puerta. Detrás de ella apareció una figura inesperada, una anciana de cabello plateado y ojos amables. La mujer, que se presentó como Doña Aurora, invitó a Firiano a entrar. El interior del molino era acogedor, con una chimenea encendida y un aroma a hierbas y especias en el aire. Mientras Firiano descansaba cerca del fuego, Aurora abrió el paquete. Dentro, encontró una vieja fotografía en blanco y negro, junto con una carta. Sus manos temblaban mientras leía las palabras. Es de mi hermana, susurró con lágrimas en los ojos. No sabía nada de ella desde hace décadas. Aurora le explicó que, cuando era joven, ella y su hermana se habían distanciado por un malentendido. Su hermana se mudó a otra ciudad, y con el tiempo, ambas dejaron de comunicarse. Siempre pensé que era demasiado tarde para reconciliarnos, dijo Aurora, acariciando la fotografía con ternura. Pero esta carta es un milagro. Aurora le preparó a Firiano un tazón de leche tibia como agradecimiento y le pidió que esperara un momento. Luego, tomó un papel y comenzó a escribir una carta de respuesta. ¿Podrías llevar esto de vuelta a la oficina de correos?, le preguntó, colocando la carta cuidadosamente en un sobre. Firiano, con el espíritu renovado, asintió con entusiasmo. Sabía que esta entrega era solo el comienzo de algo hermoso. El regreso al pueblo fue más fácil. Aunque el camino seguía siendo difícil, el corazón de Firiano estaba lleno de alegría. Al llegar a la oficina de correos, don Emilio lo recibió con orgullo. Sabía que podías hacerlo, amigo, dijo mientras colocaba la carta en el montón de envíos que partirían al día siguiente. Los días siguientes trajeron más sorpresas. La historia de Firiano y su entrega al molino comenzó a circular entre los vecinos, y el pequeño perrito se convirtió en una leyenda local. Las personas comenzaron a confiarle cartas importantes, mensajes llenos de emociones y esperanzas. Firiano no solo era un cartero, era un puente entre corazones. Semanas después,
mientras Firiano descansaba en la oficina de correos, llegó un paquete inesperado. Era para él. Don Emilio, intrigado, lo abrió en su nombre. Dentro había un pequeño sombrero de cartero, hecho a medida, y una placa que decía, Firiano, el mejor cartero del mundo. El remitente era Aurora. Aurora también incluyó una nota, gracias por devolverme a mi hermana. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Firiano, con su nuevo sombrero, salió a las calles del pueblo con la cola en alto. Ahora, no solo era el cartero más querido, sino también un símbolo de esperanza y conexión. Su bicicleta se convirtió en un emblema de perseverancia. Su historia inspiró a todos a valorar los lazos que los unían. Desde entonces, Firiano siguió recorriendo los caminos, llevando cartas, sueños y emociones a donde fueran necesarios. Y aunque muchos años pasaron, el pueblo nunca olvidó al pequeño perro que, con una bicicleta y un corazón inmenso, cambió sus vidas para siempre. Una mañana soleada, mientras los pájaros cantaban y el pueblo comenzaba a despertar, Firiano se preparaba para otro día de entregas. Don Emilio, completamente recuperado, organizaba las cartas en pilas, como de costumbre, mientras hablaba con Firiano. Hoy tenemos muchas entregas, pequeño amigo, pero hay una carta que me preocupa especialmente, dijo mientras sostenía un sobre con un aspecto algo desgastado. Esta carta fue encontrada en un rincón de la oficina, parece que lleva años aquí. No tiene remitente, pero la dirección es clara. Dice, Casa del Lago, Camino del Bosque. Nunca he escuchado hablar de esa casa. ¿Crees que podrías encontrarla? Firiano movió la cola, emocionado por el desafío. La idea de entregar una carta olvidada lo llenó de curiosidad y determinación. Tomó el sobre con cuidado y lo colocó en el canasto de su bicicleta. El Camino del Bosque era conocido por ser largo y poco transitado, pero Firiano no se intimidó. Con su gorro de cartero bien ajustado, comenzó su viaje. El bosque era diferente a cualquier lugar que Firiano había visitado antes. Los árboles eran altos y densos, y sus ramas creaban sombras que bailaban con la luz del sol. A medida que avanzaba, el sonido de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus ruedas llenaban el aire. Pero cuanto más se adentraba, más solitario se volvía el camino. Firiano olfateaba el aire, buscando señales de la misteriosa casa del lago. Después de un par de horas, llegó a un claro donde un río serpenteaba entre las piedras. Firiano detuvo su bicicleta y miró a su alrededor. Había un puente de madera que parecía llevar al otro lado, pero estaba en mal estado. Con cautela, Firiano cruzó el puente, asegurándose de que la bicicleta y la carta estuvieran a salvo. Una vez del otro lado, el paisaje cambió. Podía oler el aroma del agua fresca y ver destellos del lago a lo lejos. Finalmente, Firiano llegó a la casa del lago. Era una cabaña pequeña, construida con madera oscura y cubierta de enredaderas verdes. Parecía abandonada, pero el humo que salía de la chimenea indicaba que alguien vivía allí. Firiano se acercó y tocó la puerta con su pata. Al principio, no hubo respuesta. Pero justo cuando pensaba que nadie abriría, la puerta se entreabrió. Apareció un hombre mayor, con barba blanca y ojos cansados. Un cartero, murmuró el hombre, sorprendido al ver al pequeño perro uniformado. Firiano le mostró la carta, moviendo la cola con entusiasmo. El hombre tomó el sobre con manos temblorosas. Al leer el nombre escrito en la parte delantera, sus ojos se llenaron de lágrimas. Es para mí, no puedo creerlo, susurró. El hombre, que se presentó como don Álvaro, invitó a Firiano a entrar. La cabaña era cálida y acogedora. Con muebles antiguos y estanterías llenas de libros polvorientos. Don Álvaro explicó que había vivido solo en la casa del lago durante muchos años, tras retirarse de la vida en el pueblo. Pensé que todos me habían olvidado, dijo mientras abría la carta. El sobre contenía un pedazo de papel amarillento, con una caligrafía familiar. Es de mi hermana, dijo don Álvaro, su voz quebrándose. La carta, aunque breve, contenía palabras de reconciliación y amor, enviadas muchos años atrás.
cuando los dos habían tenido una discusión que los separó. Don Álvaro no sabía por qué la carta nunca había llegado a él antes, pero estaba agradecido de que finalmente lo hiciera. Gracias, pequeño amigo. Esta carta significa más para mí de lo que puedes imaginar. Antes de que Firiano se marchara, don Álvaro le preparó un bocadillo especial y le prometió que visitaría el pueblo pronto para reconectarse con las personas que había dejado atrás. Firiano, satisfecho con su misión, regresó al pueblo con el corazón lleno de orgullo. Sabía que había hecho algo importante ese día. Cuando volvió a la oficina de correos, don Emilio lo recibió con una gran sonrisa. Sabía que encontrarías la casa del lago. Eres increíble, Firiano. Desde entonces, la historia de la carta perdida se convirtió en otra leyenda en el pueblo, y Firiano, una vez más, demostró que no había carta, paquete o corazón que él no pudiera alcanzar. Era una tranquila mañana de invierno en el pequeño pueblo donde Firiano había hecho historia. La oficina de correos estaba más ocupada que de costumbre, la Navidad estaba a la vuelta de la esquina, y las cartas llenas de deseos, agradecimientos y promesas inundaban la pequeña agencia. Firiano, con su gorro de cartero y su chaqueta azul, se movía con más energía que nunca. Sabía que esta época era especial. Para él, entregar cartas en Navidad era mucho más que un trabajo, era ser parte de la magia que unía a las personas. Sin embargo, ese día algo diferente estaba por suceder. Mientras Firiano organizaba el último montón de cartas en su canasto, don Emilio recibió una visita inesperada. Era un cartero del pueblo vecino, un hombre alto y de rostro preocupado. El cartero traía un paquete grande en sus manos. Disculpa que venga sin aviso, Emilio, dijo el hombre, pero tenemos un problema. Este paquete debía haber sido entregado ayer, y no hay manera de que lleguemos a tiempo. La dirección está muy lejos, en las montañas, y hay una tormenta acercándose. Don Emilio miró el paquete con gravedad. El destinatario era una niña llamada Sofía, que vivía en una cabaña remota con su familia. El paquete era importante, sin duda, y parecía tener un mensaje personal además del regalo que contenía. Pero las montañas eran peligrosas en invierno, y la tormenta de nieve que se aproximaba hacía que la entrega fuera casi imposible. Antes de que don Emilio pudiera responder, Firiano se adelantó. Con un salto ágil, colocó sus patas delanteras sobre el mostrador. Firiano movió la cola con determinación, como diciendo, yo puedo hacerlo. Don Emilio dudó. Firiano era valiente, sí, pero las montañas en medio de una tormenta eran un desafío incluso para los humanos más experimentados. ¿Estás seguro, pequeño?, preguntó don Emilio, inclinándose para acariciar la cabeza del perro. Firiano ladró suavemente, como si le estuviera diciendo que no había tiempo que perder. Después de unos momentos de silencio, don Emilio suspiró y asintió. Está bien, Firiano. Pero debes ser cuidadoso. Esta será la entrega más difícil que hayas hecho. Firiano, ahora con el paquete asegurado en su bicicleta y una bufanda roja alrededor del cuello, partió hacia las montañas. El pueblo entero lo vio marcharse, algunos con preocupación y otros con admiración. Todos sabían que si alguien podía lograrlo, era Firiano. El camino hacia las montañas era empinado y cubierto de nieve. El viento helado azotaba el rostro de Firiano. Firiano no se detenía. Pedaleaba con fuerza, su pequeño cuerpo temblando no por el frío, sino por la intensidad de su misión. Mientras avanzaba, los copos de nieve comenzaron a caer con más fuerza, y pronto todo el paisaje quedó envuelto en un manto blanco. Firiano llegó a un punto donde la bicicleta ya no podía avanzar. Los caminos estaban cubiertos de nieve profunda, y las ruedas se atascaban con cada giro. Sin dudarlo, Firiano dejó la bicicleta bajo la protección de un árbol y continuó a pie. Con el paquete cuidadosamente sujeto en su hocico, avanzó a través de la nieve que cubría sus patas hasta los hombros. Cada paso era un esfuerzo, pero en su mente solo estaba el rostro de la niña que esperaba este paquete. Sabía que para Sofía, recibirlo significaba mucho más que un regalo, significaba que alguien se había esforzado por llegar hasta ella. La tormenta empeoró, y la visibilidad se redujo casi a nada. Firiano,
guiado solo por su instinto y su determinación, siguió adelante. De vez en cuando, levantaba la cabeza para olfatear el aire, buscando cualquier indicio de la cabaña. El frío mordía su piel, y el cansancio comenzaba a hacerse sentir, pero Firiano no se rendía. En su corazón, sabía que no podía fallar. Finalmente, después de horas de lucha contra la tormenta, Firiano vio una luz a lo lejos. Era tenue, pero suficiente para darle esperanza. Con renovada energía, avanzó hacia la cabaña. Cuando llegó, sus patas estaban adormecidas por el frío. Su pequeño cuerpo temblaba, pero su espíritu seguía intacto. Tocó la puerta con su hocico, dejando escapar un pequeño ladrido para anunciar su llegada. La puerta se abrió, y una niña de cabello oscuro y ojos brillantes apareció en el umbral. «Es un perrito», exclamó Sofía, sorprendida. Al ver el paquete en el hocico de Firiano, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es para mí. Llegaste hasta aquí solo para traerlo». Sofía llamó a sus padres, quienes ayudaron a Firiano a entrar en la cálida cabaña. Le secaron la nieve del pelaje y le ofrecieron un tazón de leche tibia. Mientras Sofía abría el paquete, Firiano la observaba con la cabeza inclinada, como si quisiera asegurarse de que todo estaba bien. Dentro del paquete, Sofía encontró un abrigo rojo. El abrigo era hecho a mano, y una carta de su abuelo, quien vivía lejos. La carta estaba llena de palabras de amor y promesas de un reencuentro en el futuro. Para Sofía, ese abrigo era más que una prenda, era un abrazo de alguien que no podía estar allí en ese momento. Esa noche, Firiano descansó junto a la chimenea, rodeado de la familia de Sofía. Había cumplido su misión, y en el proceso, había llevado esperanza y amor a un lugar remoto en medio de una tormenta. Al día siguiente, con el cielo despejado, la familia ayudó a Firiano a regresar al pueblo, donde fue recibido como un héroe. Firiano continuó entregando cartas y paquetes durante muchos años más. Aquel invierno, cuando desafió la tormenta para entregar el paquete más importante de su vida, quedó grabado para siempre en la memoria de todos. Firiano no solo era el mejor cartero, era un símbolo de valentía, amor y dedicación. Cuando Firiano envejeció, el pueblo decidió honrarlo de una manera especial. En el centro de la plaza, levantaron una estatua de bronce que lo representaba con su bicicleta y su gorro de cartero. En la base de la estatua, grabaron estas palabras: Firiano, el mejor cartero. Un amigo leal que unió corazones y dejó un legado de amor. Firiano pasó sus últimos días rodeado de cariño, sabiendo que su trabajo había marcado una diferencia. Cuando finalmente se despidió de este mundo, el pueblo entero se reunió para recordarlo. Y aunque Firiano ya no estaba físicamente, su espíritu vivía en cada carta entregada, en cada sonrisa compartida y en cada corazón que tocó. Y así, el pequeño cartero de 4 patas dejó un legado inolvidable, demostrando que no importa cuán grande sea el desafío, cuando se hace con amor, todo es posible.